Hola Sergio, Hola, buenas. ¿qué tal estás? Pues muy bien. A mí me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí, de verdad. A mí me hace mucha ilusión venir porque otra gente que ha estado contigo me ha dicho que eres muy bueno haciendo lo que haces. Y ¿Así? tenía muchas ganas de venir. Joder, Sí. Sergio es como cantante, bailarín, también tienes tu discografía hecha por él. También has participado en series, pero ¿cómo empezaste en este mundillo? Pues mira, la primera vez que hice un trabajo de estos, lo hice con 6 años, para una serie de TV, creo que era. Y nada, necesitaban un niño negrito con el pelo afro, que supiera hacer el moonwalk. Y me llamaron y nada, fui ahí, grabé un capitulillo así de una serie para hacer eso, salía bailando y tal. Y empecé un poco así. Luego estuve trabajando, bueno, hice una actuación pequeña con La Década Prodigiosa, un grupo que había hace muchos años, en el programa este de José Luis Moreno. ¿Así? Y yo tendría, no sé, 8 años o así, o 9. Ahí. Y luego ya fui haciendo alguna cosilla más para TV. Luego ya pues con 14 años entré a bailar en un grupo. Y ya pues con cosa de 16 más o menos empecé a montar las coreografías junto a otra chica también. Y empezamos siendo como un grupo de barrio. Poco a poco fuimos como creciendo y acabamos actuando en teatros. Luego ya, bueno, decidí dejar el grupo porque ya llevábamos muchos años. He hecho un salto de muchos años, ¿eh? Llevábamos ya muchos años y necesitaba un poco cambiar de aires y hacer algo diferente. Y un poco me puse por mi cuenta a bailar yo solo. Entonces, bueno, pues con la decisión de formarme para crear mi propia compañía, me fui a Barcelona un mes a recibir clases en plan a saco todos los días y me ficharon. Allí me fui de alumno y acabé de profe en una escuela súper grande. Empecé pues de repente a dar clases. Claro, yo me he estado formando durante muchísimos años. Entonces empecé a dar clases en los sitios en los que yo iba de alumno. Claro, bailarines de Justin Timberlake, bailarines de Missy Elliott, bailarines de tal, que eran mis profesores, de repente eran mis compañeros de trabajo. Era como muy curioso. Y nada, pues empecé de repente, la primera masterclass que di fue en Málaga, y luego de ahí ya empecé a trabajar pues por toda España, empecé a trabajar por Europa, y bueno, y así empecé. ¿Y qué tal fue la experiencia de Barcelona? Muy buena. Creo que fue un cambio brusco porque yo estaba trabajando aquí en Donosti y me iba bien. Porque ya estaba cantando. Empecé a cantar con unos 20 años más o menos. O sea, a cantar no, pero a recibir clases, a formarme con 20 años. Ahora tengo 36. Entonces, bueno, empecé pues, a formar con 20 años. Estaba trabajando muchísimo, estaba haciendo también teatro. Hice teatro físico, teatro convencional también. Entonces estaba como ya pues con, digamos, mi base aquí bien hecha y tenía mucho curro. Estaba muy contento. Pero me ofrecieron lo de Barcelona y fue un poco de dejarlo todo y empezar de cero allí y ni me lo pensé. Me fui. Y pensaba, igual me sale mal, igual me sale bien. Y la verdad Como que, todo, ¿no? como todo, y la verdad que es la mejor decisión que he tomado nunca irme a Barcelona. ¿Y qué diferencia hay entre el teatro convencional y el teatro como has dicho? Bueno, es que yo me refiero a teatro convencional, claro, porque yo hice teatro físico Eso es. y teatro normal. La cosa es que el teatro físico es mucho más complicado porque no hay palabras. Ah, Pero claro, para mí era más fácil, porque como soy bailarín, pues era más sencillo. Pero claro, yo cuando empecé en teatro tendría 21 años, más o menos. Entonces claro, yo sabía lo que sabía como bailarín, pero claro, algunas cosas no servían para el teatro, porque yo qué sé, como bailarín al final, y sobre todo con 21 años, que estás como con mucha energía, es como que nunca paras quieto, estás pa, 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 pa. En cambio, en el teatro físico requiere muchas pausas, y eso me costó bastante.
la verdad. Qué guay, tío. Pero hice un aprendizaje muy, muy bueno. Y luego me ha servido para todo, claro. Ahora también luego tengo mi propia compañía, también la dirijo. Se llama Slow, la compañía. Y la verdad que todo lo que aprendí, es que desde niño me he ido formando y he ido tal, todo eso lo he ido aplicando. Y al final quieras que no, pues ayuda, ¿no? Una pregunta. Dime. Y esa que esta pregunta hago a todos los intérpretes, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre bailar y enseñar a otros? Una diferencia muy grande. Porque tú puedes ser un gran bailarín y un gran comunicador, Bien. pero luego enseñar a bailar es diferente, es docencia, ¿no? Sobre todo para mí es un poco, tengo aquí todos mis conocimientos y yo tengo ahí los alumnos. Entonces tienes que decidir, primero, cuánto le puedes enseñar para que lo puedan entender. Sobre todo yo me gusta enseñar muy despacito para que la gente avance más rápido. Eso es. Entonces, claro, hay gente que baila muy bien, pero no tiene la paciencia de poder explicar cómo se hacen las cosas. Ya. Y luego, sobre todo, tener la habilidad de poder enseñar lo mismo de muchas maneras diferentes para que la gente lo pueda entender. Es la diferencia. Y yo, por ejemplo, conozco bailarines, bueno, que son bailarines muy normalitos y son profesores increíbles con los que he aprendido cosas impresionantes. Y luego ellos, claro, no se han formado como intérpretes, sino como profesores. Y yo, por ejemplo, me he formado pues, de las dos maneras. Me ha tocado así, formarme como profesor y como intérprete. Y es que es súper diferente, son dos trabajos muy distintos, muy, muy distintos. Bueno, a mí, Sergio, me ha dejado flipado con una cosa. ¿Sí? Antes de empezar a grabar, estuviste en Disney Channel, ¿no? Sí, eso es. ¿Y cómo así? Pues me llamaron de una productora, bueno, de Disney, y me llamaron para hacer una audición y necesitaban para un programa que se llama My Camp Rock 2, que era la segunda parte, necesitaban tanto bailarines como un profesor de baile. Entonces, en un principio, hice la prueba como profesor del programa y me querían coger de profe, pero decían que les gustaba mucho cómo bailaba también. Entonces me decía, claro, te queremos de profe, pero también te queremos de bailarín. Y bueno, al final me quedé de bailarín. Y la verdad que mucho mejor, era más divertido. Y eso, y fue una experiencia muy guay, la verdad. Sobre todo porque los bailarines que estaban, los conocíamos todos ya. ¿Así? Sí, había mucha gente del programa Fama, por ejemplo. Ah, Algunos que eran pues, compañeros del programa. Luego otros bailarines que ya nos conocíamos del mundillo y así. Y fue súper fácil. Fue muy fácil. ¿estuviste en Fama? No, yo no estuve, no. Me llamaron del programa para hacer una prueba de profe también, del programa, pero no surgió. ¿Cómo es la dinámica en tu caso de ese programa? En Disney. Sí. Pues hicimos, teníamos básicamente que ensayar todo el repertorio Sí. de la banda sonora de My Camp Rock 2. Sí. Entonces estuvimos durante una semana ensayando, creo que era de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde todos los días y ahí básicamente montamos todo el disco. Qué guay. El coreógrafo era Iker Carrera, que ahora es el director de Fama, sí. Y también estaba Fernando Lázaro, que es un pedazo de coreógrafo, un pedazo de bailarín. Y entre ellos montaban las coreos y estábamos luego los bailarines aprendiendo. Y la verdad que trabajar con ellos es un gusto, porque se trabaja muy a gusto con ellos. Y nada, pues el proceso fue una semana de ensayos, luego nos dieron una semana de fiesta pues para descansar, ubicarnos, porque yo estaba viviendo en Barcelona, pero este trabajo lo hacía en Madrid. Entonces tenía que ir a Barcelona a seguir con unos trabajos, volver luego otra vez a Madrid. Y luego subimos al Escorial, hay un camping en el Escorial de Madrid. Entonces dormíamos ahí en los bungalows, Qué guay. que hacía un frío impresionante. Era feo. Por las mañanas 6 grados, durante el día 30 grados, durante la noche 10 grados, luego 1 grado, era como Una locura. una locura. Pero eso, y la verdad que fue guay, porque fue muy sencillo. Una semana de ensayos, una semana de fiesta,
una semana de rodaje y ya está. qué guay. Y luego todo eso se metía en un año. Una temporada, vamos. De septiembre a junio, creo que fue más o menos. Bueno, con cada Sí, un papel pequeño podemos decir, pero yo quiero saber una cosa. Sí. Digamos que tú mejor te dominas en castellano Sí. para la comunicación y cómo te abordaste en un cale para... pues es que esa pregunta es una buena pregunta. Claro, yo por ejemplo, mi euskera es bastante malo. Entiendo todo, pero hablarlo también es verdad que por falta de costumbre y porque me da vergüenza. Al final me pongo a hablar y es como... Y digo, bueno, ya... Y debería intentarlo más, la verdad. O sea que tengo una cuenta pendiente con el euskera. Pues sí, me pasaban los guiones y normalmente el guión te llega pues unos días antes del rodaje. Te llega igual 3 días antes, 4 días antes. Entonces mi proceso era, cogía el guión, subrayaba todo lo que tenía, me lo intentaba aprender más o menos por encima, entonces luego cogía una grabadora, me grababa yo mismo diciendo el texto, me lo ponía con los cascos y me lo aprendía de oírlo, me lo aprendía así. Entonces luego, claro, tenía que hacer además tenía que hacer de guineano. Entonces tenía que poner acento guineano en euskera y luego aparte buscar tu personaje. Claro, tú, entonces... ¿No? Era un lío, sí, la verdad que era un lío. Pero bueno, la verdad que aprendí mucho. Porque era un poco del reto de decir, me toca aprender esto ya. Y a veces me tocaba, que igual me llegaba el guión un miércoles, entonces tenía el jueves y viernes pues para echarle un vistazo y aprendérmelo. Pero luego el fin de semana tenía que estar igual dando clases. El viernes a la noche me tenía que marchar para ir a trabajar a Zaragoza a dar una masterclass. El sábado igual estaba dando otro curso en Barcelona y el domingo estaba en Madrid. Y luego vuelta otra vez a Donosti por la noche y a rodar. Entonces iba pues en los autobuses, en los trenes o en los aviones con el guión. Ahí. Pero bien, la verdad que estuvo bien. También tienes tu grupo, cantas, Sí. bailas. ¿Cómo así a cantar? Pues me empecé a formar en canto con 20 años, más o menos, pero me formaba un poco para mí, para cantar en casa. La verdad, porque me gustaba cantar y me apunté a clases. Y ya está. Y hice clases con Emilio Azcárate. Y Emilio me decía siempre, tienes que hacer algo, porque tienes un montón de potencial ahí, tienes danza, tienes música, tienes tal. Y nunca me lanzaba, la verdad. Y empecé pues a componer mis temas, a hacer mis bases musicales. Todo eso ya lo hacía, componer, cantar, pero no lo mostraba, nunca. Entonces luego de vez en cuando pues grababa algún cover de otros cantantes y lo colgaba así en plan, como a modo de prueba, en plan, lo voy a colgar, que la gente escuche lo que hago, a ver qué pasa. Y bueno, a la gente le gustaba, la verdad, era, pues qué guay, tal. Entonces bueno, pues poco a poco me puse un poco en serio con el disco. También es verdad que me puse en serio porque me lesioné la rodilla. Sí, me lesioné la rodilla, entonces claro, tenía menos tiempo para bailar y tenía más tiempo libre. Y dije, pues yo sin bailar me voy a volver loco, así que algo tengo que hacer. Y me puse súper en serio con el disco. Entonces estuve como 3 años más o menos trabajando con el disco, mientras me iba recuperando la rodilla y todo eso. Y ya, bueno, ya me recuperé la rodilla, el disco ya estaba pillando forma, entonces ya estaba ahí enfocadísimo. Lo terminé y luego hice la producción con Juan Dilago, que es un productor de aquí de Donosti, también es DJ, y sacamos el disco el año pasado. Bueno, por lo menos una cosa te compensa con la otra, Sí. ¿no? Siempre lo pienso, menos mal que me lesioné. Menos mal que me A lesioné. ver, lo bueno sería que no te lesionara y seguirías bien con tu salud. Pero bueno, por lo menos te lesionaste, pero seguiste tu vida artística, ¿no? Eso Que es. no te paraste tampoco. No. Además no hay que parar. No. Y luego una cosa muy buena para aprender es lesionarse. Para los bailarines es algo muy valioso.
Porque tienes que seguir bailando. Es así. Entonces, nosotros vivimos de eso. Entonces es como que no puedes tampoco dejar de bailar. Entonces tienes que aprender de otra manera a poder hacer lo mismo, ¿no? Y es darle vueltas al coco, al cuerpo y encontrar la manera. Entonces es bastante fatal cuando te lesionas, pero tiene su parte positiva también. Bueno, nosotros hemos salseado en internet Sí. para verte un poco y nos ha encantado un videoclip que se llama Foot You. Ah, Your Food. Your Food. Lo podemos ver con tu permiso y luego lo comentamos. Por supuesto. Ahí lo tenés. Yeah, listen. Life's so hard, you know what I'm saying. God knows I can't live without you. How can I explain into your ears and hands? I love their touch. I miss you here by my side, but I need to be strong and fly. I need to move and know the world. Yeah. Traveling across the ocean and know some six so hard. I don't wanna be a bad guy, but I need to prove my love for you and say all them bye bye. Yeah. Ooh, yeah. Ooh. I don't wanna be your fool. Your fool. When love is gone, you don't have to try. Cause nobody's feeling for no love. I just shit got a life for the people. I love when you take about our ties. I think you go so fast. And when you throw your insecurities on me, that's no sweet. Or when you cry your dry tears, yeah. You just live your own history. You feel the queen of the field. Do you think I'm a prince? No. I just was your boyfriend. And I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be your fool. Your fool. Listen and don't forget. Life's so hard, you know what I'm saying. God knows I can't live without you. How can I explain it to your ears and hands? I love their touch. I miss you here by my side, but I need to be strong of life. I need to move and know the world, yeah. Traveling across the ocean and know some chicks so hot. I don't wanna be a bad guy, but I need to prove my love for you and say all damn bye bye. And I said bye bye to you, bye bye, bye bye to you. Yeah, your fool. Yeah. Bueno, Sergio, ahí hemos visto cantando, bailando, lo haces muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué fue esa experiencia para ti? Supongo que fue un grupo que formaste tú y... Sí, pues la verdad que fue una experiencia muy guay porque el poder juntar a los músicos con los que hice el disco y luego son los bailarines de mi compañía y poder juntarlos a todos para este proyecto fue un poco la manera de ver nacer mi disco, ¿no?
Claro, lo que fue, antes de lanzar el disco y antes de lanzar el primer single, fue plantearlo todo ahí en un estudio, con Duco Studios, se llama la productora. Y la verdad que fue un subidón para mí. Fue como... Además tuve el lujazo de que estuviera también Fariba Seikan en el vídeo y bueno, la verdad que fue todo muy familiar, nos lo pasamos muy bien además, nos reímos mucho grabando el vídeo y al final es lo que vale, pasarlo bien ¿Y cuál es ahora tu día a día? Mi día a día, pues ahora mismo mira, tengo una escuela de danza en la parte vieja que se llama Slow Dance Center. Entonces bueno, mi día a día es ir a dar clases por la tarde en la escuela, luego por las mañanas también tengo ensayos, tanto con el proyecto de Flying in Memories Live, que es el disco, estoy ensayando con los bailarines, también con los músicos. Luego también, ahora empiezo un nuevo proyecto con otra compañía, que dentro de poco podré decir cuál es, que va a estar muy guay. ¡Qué guay! Sí, entonces estamos también ensayando ese proyecto. Y luego aparte pues tengo mis horas de oficina de mi marca, digamos, que mi marca soy yo. ¡Qué Entonces, guay! pues tengo que hacer mis horas de, pues, lo típico, pues conectar con los teatros para mover la gira del disco, contactar con escuelas de danza, porque luego voy haciendo una formación también por escuelas de toda España. Y luego aparte, pues bueno, tema facturas y esto que es un rollo. La producción también lo haces tú. Sí, la producción del disco, la del disco por ejemplo empiezo haciéndola yo y luego llega Juan Dilago y da su vuelta de rosca también y digamos que entre los dos hemos encontrado un estilo y es muy bonito lo que estamos haciendo. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias Muchas gracias. por haber venido y les mandamos un beso a nuestros espectadores. Por supuesto. Mamá. ¡Abur! ¡Abur!